Saludos. En el día de hoy les voy a hablar de estadística y tipos de variables que se manejan en estadística. La estadística en, en estos momentos no tiene una definición. Sin embargo, para fines de este curso, vamos a proponer una caracterización de lo que es estadística. Entonces vamos a decir que estadística es un conocimiento que tiene como propósito el análisis de la información a través de los datos, cuya finalidad es la toma de decisiones. En ese sentido, el dato se convierte en el elemento en el que se hace estadística. Entonces, el dato tampoco tiene definición, sin embargo, como acuerdo, el dato se va a tomar como la realización de una variable. También como un acuerdo, la variable se va a tomar en el mismo sentido como se hace en matemáticas. Ejemplo de lo que me refiero es lo siguiente. Tenemos la variable color preferido. A algunas personas se le pregunta cuál es su color preferido y puede responder, por ejemplo, amarillo, rojo, negro, azul. Otra persona puede decir azul, otra amarillo, azul, negro. Estos colores serían los datos de esta variable de color preferido. Otro ejemplo es la variable estrato socioeconómico, que puede tomar como datos estrato bajo, estrato medio, estrato alto. Puede volver a repetir estrato bajo, medio, bajo, bajo alto. Un tercer ejemplo es la variable edad, refiriéndose a personas y en años. Entonces unos datos se le pregunta a algunas personas su edad y pueden responder 25, 30, 28, 26, 28, 26, 27, 30, 35, 28, 25, 25, que podrían ser o son los datos de esta variable en este momento. Y finalmente tenemos la variable estatura, refiriéndose a personas y en metros. Y pues podemos tener los datos 1,68, 1,72, 1,70, 1,69, 1,68, 1,55, 1,62 y 1,80. Como la estadística se hace en variables y en datos, entonces es conveniente hablar de los diferentes tipos de variables que se trabajan en estadística eh, y dependiendo de esta clasificación, asimismo se hace estadística. A continuación, voy a presentar los tipos de variables que usualmente se manejan en estadística. Para hacer estudios en estadística, las variables y tácitamente los datos se dividen en dos grupos. Aparecen las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son esas variables cuyos datos sugieren la idea de atributo o cualidad. Las variables cuantitativas son esas variables cuyos datos sugieren la idea de cantidad o número. A su vez, las variables cualitativas se dividen en dos grupos: variables nominales y variables ordinales. Las variables nominales son esas variables cuyos datos sugieren la idea de nombrar. Por ejemplo, la variable color preferido, la variable nombre de persona, la variable eh, estado civil de una persona, en fin. Eh, Dentro de este tipo de variables nominales aparece un tipo que se llama variables dicotómicas. Son esas variables cuyos datos sugieren la idea de 0 y 1 o que toma valores booleanos. Por ejemplo, en ciertas encuestas cuando se hace la pregunta si usted tiene vivienda propia, ahí aparece la variable tiene vivienda propia y que puede tomar solo dos valores, sí o no. Entonces ese puede ser un ejemplo. Variables ordinales. Las variables ordinales son esas variables cuyos datos sugieren la idea de jerarquía. Jerarquía se debe entender una especie de cuasi orden o preorden como llaman en otros contextos. Es decir, que usted los datos los puede em, presentar en forma ascendente o en forma descendente respetando ese ordenamiento o esa jerarquía. Por ejemplo, el estrato socioeconómico, cuando los datos toman valores estrato bajo, medio, alto, ahí claramente hay una jerarquía. O esas variables
que surgen de preguntas de encuesta, por ejemplo, máximo nivel educativo alcanzado, cuando se le pregunta a personas. Eh, los datos pueden ser primario, secundario, técnico, tecnológico, universitario, posgrado. Puede, puede suceder. Incluso estas variables, eh, por ejemplo, código estudiantil, cuando un estudiante pertenece a una universidad y se le asigna su código estudiantil, a pesar de que es un número, este número lo que hace es identificar al estudiante dentro de la universidad, y ese número puede indicar información como por ejemplo el año que ingresó a la universidad, en qué semestre entró, a qué facultad pertenece, a qué carrera pertenece. Todo ese conjunto de números del código estudiantil puede dar ese tipo de información. Eh, Otro ejemplo de variable ordinal es, por ejemplo, cuando se califica un servicio. Los datos pueden tomar como muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Ahora, volviendo a variables cuantitativas, las variables cuantitativas también se dividen en dos grupos: las variables de tipo discreto, las variables de tipo continuo. Las de tipo discreto son esas variables cuyos datos sugieren la idea de cantidad, pero se asemeja a un conteo. Estas variables también reciben el nombre de intervalo, porque al ser variables numéricas ya puedo pensar en la idea de agrupar, que hablaremos próximamente de ello. También usted puede identificar las variables discretas porque usualmente está asociado a números enteros. Se puede hacer operaciones de suma y resta, y como ya lo dije, se puede agrupar los datos por intervalo. Ejemplo de estas variables discretas, por ejemplo, número de personas que hacen fila en un banco de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. eh, Número de bacterias que puedo encontrar en un centímetro cúbico de agua. Mm, eh, la edad de una persona, que normalmente uno se refiere en años y en números enteros. Eso pueden ser ejemplos de variable de tipo discreto. Y las variables de tipo continuo son esas variables cuyos datos son números, pero que admiten la fracción. De hecho, en algunos contextos lo llaman de razón, en el sentido de razón como sinónimo de fracción, o escala, como pensando en medida. De hecho, una forma de identificar estas variables es porque se comportan como una medición. Se le asocia, es asociado a los números reales, se puede hacer todo tipo de operación, en fin. Ejemplos de variables de tipo continuo: está la variable temperatura, la variable peso, la variable longitud, mm, la variable sistema monetario cuando se incluye los centavos, el pH. En fin, hay varios ejemplos que se asemejan a esta variable continua. Dependiendo del tipo de variable, asimismo se hace estadística, y a partir de este momento es que se empieza a construir los conceptos y los métodos para hacer estadística dependiendo del tipo de variable. Es lo que vamos a ver en el próximo video. Cómo podemos hacer análisis estadístico en una primera instancia. Muchas gracias.